Hoy nos despertamos en Porcuna, en Jaén, tierra de olivar de campiña y de vestigios de un pasado que se pierde en la más remota antigüedad. Es tanta su riqueza romana e íbera que ya se están escuchando voces aconsejando su candidatura a Patrimonio de la Humanidad. Alucinar aquí los íberos en este sitio en el que yo estoy asentado en la noche de las Perseidas. Tuvieron que alucinar mucho porque yo creo que si estas noches nos viniéramos para acá, este paraje de Cerrillo Blanco, las veríamos perfectamente porque mira qué horizonte tengo a mi espalda, el auténtico mar de olivos, que es maravilloso, da la vida, amanecer aquí da la vida. Pero si tengo por detrás el mar de olivos, justo enfrente tengo al pueblo de Porcuna, un pueblo maravilloso con muchísima historia que vamos a recorrer hoy con detalle. Vamos a enseñaros la Casa de la Piedra. ¿Por qué os vamos a enseñar la Casa de la Piedra? Porque es la demostración de que si una persona se empeña en algo, puede conseguirlo, y lo vais a ver constatado aquí en Porcuna. Y también vamos a conocer unas pinturas prácticamente inéditas de Julio Romero de Torres. Son las únicas pinturas de Julio Romero de Torres que existen religiosas y que sean murales, que sean frescos, y están aquí en Porcuna. Pero antes de empezar por todo ese recorrido por el pueblo, nosotros hemos querido venir pues al yacimiento más importante, a lo que coloca esta localidad en el mapa universal. Más de 6 milenios habitado continuamente, y el primer vestigio es el de estos enterramientos íberos, el conocido yacimiento de Cerrillo Blanco que cambió la historia para siempre. Pero es que no solamente Porcuna se queda en este yacimiento, sino que ahora mismo están trabajando Blanca y Rafa en el descubrimiento, en la exhumación, atención, de un anfiteatro con capacidad para 25.000 personas de la época romana. Y es que Julio César dijo que esta localidad era su favorita de todo el imperio. Pues muchas gracias, Sergio. Aquí está, y es uno de los monumentos más importantes y más conocidos de Porcuna. Pero es que el valor monumental e histórico de Porcuna no se queda solamente en esta torre o en el yacimiento íbero. Estoy con Pablo Millán, que él es el arquitecto responsable de toda la revolución, por decirlo de algún modo, espero no equivocarme, arqueológica que se está haciendo en Porcuna, porque es que he dicho al principio del programa que estáis pendientes de rescatar del subsuelo un anfiteatro romano con 25.000 localidades y una ciudad entera prácticamente. Bueno, pues la verdad es que sí soy arquitecto. Realmente un equipo ingente el que está trabajando aquí en este último tiempo, en estos últimos casi 10 años. Venimos trabajando de forma sistemática en la recuperación de mucho patrimonio que se sabía que estaba, pero hasta ahora no está empezando a ver la luz, ¿no? Y bueno, efectivamente, como tú dices, el anfiteatro, esperamos que en este otoño podamos estar trabajando en él de una forma bastante continuada, que sin lugar a dudas va a dar muy, muy buenos resultados. Es que antes, cuando entrábamos al principio en Porcuna, estaban los carteles turísticos antiguos, de hace como 30, 40 años, y ponía los monumentos de Porcuna, la Casa de la Piedra y la Torre de Boabdil. Y digo, esto ya para el año que viene tenéis que cambiarlo, ya totalmente. Este cartel fuera. Totalmente, pero fíjate que creo que es interesante eso que comentas, porque la Casa de Piedra, que ha sido durante tanto tiempo como el núcleo por el cual se conocía Porcuna fuera del municipio, la piedra ha sido realmente el eje que ha comunicado todo este gran patrimonio del que tú comentas, ¿no? Claro, fíjate que se mantenga es porque es de piedra. Efectivamente, claro. Eso es lo que te iba a decir. Estamos ahora mismo delante de la Torre de Boabdil, sí, que tiene casi 600 años desde que se construyó, pero es que el mismo sistema constructivo que hace 600 años emplearon para hacer esta mole fue el que hace 80 años empleó Gronzo en hacer la Casa de la Piedra, o fíjate, hace más de 2000 años para hacer la cisterna romana, que estamos restaurando también ahora mismo, y que os invito a que vengáis el año que viene otra vez, porque ese edificio, sin lugar a dudas, va a marcar un antes y un después en la vida del pueblo. Esa es tu niña bonita, ¿no? La cisterna ahora romana. mismo sí. Pero, la pasión con la que lo estamos trabajando es proporcional a la complejidad del proyecto, ¿no? Pero no te desvelo más, para que así te mantenga un poco en tensión, para que el año que viene te vuelva a esperar aquí. ¿Vale? ¿Y qué tiene Porcuna, aparte de por lo que estamos diciendo de la piedra, qué es lo que tiene para atraer a tantas civilizaciones, hasta incluso, pues eso, que Julio César dijera que era su sitio predilecto, su favorita? Bueno, pues en Porcuna se da un cúmulo de cosas muy interesantes. Su ubicación, es decir, geoestratégicamente estar en un promontorio muy interesante en el contexto del Valle del Guadalquivir. Luego también es interesante que, fíjate que es que más de 60 siglos de presencia ininterrumpida en el mismo sitio. Es decir, más de 6.000 años desde que llegan aquí el hombre y continúa hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, lo que te comentaba, la piedra. Sí. Tener una riqueza de canteras tan ingente como la que tiene Porcuna hace que el desarrollo urbano, el desarrollo constructivo, el desarrollo de ciudad sea pues muy sencillo, ¿no?
De hecho, si ahora mismo nos vamos a las canteras, vamos a ver cómo se sigue extrayendo la piedra, lo mismo que hace X miles de años se seguía haciendo. Que siguen en funcionamiento. Totalmente. Claro, y eso es lo que hace también que la ciudad crezca, pero fíjate lo interesante, eso es lo bueno y también lo malo. Porque, ¿qué ocurre cuando tú tienes un patrimonio ingente, pero sigues viviendo encima de él? Pues que nosotros reutilizamos las construcciones anteriores para seguir viviendo. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que civilizaciones posteriores hayan utilizado elementos de civilización anteriores y se produzca un crecimiento, una destrucción, es decir, pero bueno, esa también es la riqueza, ese es el patrimonio en sí. El patrimonio al final, si no es vivo y no se vive, no tiene sentido, yo creo, ¿no? Pablo, recuperar patrimonio tan antiguo y que siga manteniendo su esencia, me imagino que tiene que ser muy complicado, porque tienes que encontrar por ahí ciertas modificaciones que se hacen por darle más visibilidad, más interés turístico, que lo que hacen es un poco deformar la historia, ¿no? Totalmente, y aquí yo creo que este gran equipo que estamos trabajando entre arqueólogos, historiadores, geólogos, ingenieros, arquitectos, lo que tenemos claro del principio es que no tiene el porqué todo, por así decir, ponerse al turismo. Es decir, hay una labor de investigación muy importante que es la que, por así decir, subyace a todos estos trabajos, ¿no? No podemos todo sacarlo a la luz porque aunque se conoce mucho patrimonio y tenemos documentadas muchas cosas, pero bueno, todo a su tiempo con procesos de investigación que, como tú sabes, ¿no? Son procesos lentos. Pero también yo creo que el resultado es proporcional a la atención, a la investigación, es decir, al contenido que tienen todos estos trabajos. Fíjate, por ejemplo, que el anfiteatro romano ya venimos trabajando desde hace más de 6 años en él y hasta ahora, por así decir, no se va a hacer un proyecto grande que va a empezar a intervenir, pues porque los equipos necesitan también sus tiempos de documentación y trabajo, ¿no? De hecho, nosotros nos planteamos en un principio mostrarlo, pero es que no está, preferimos esperar a que se vea realmente, porque ahora mismo lo que van a ver es tierra, piedras, que es difícil que el público general lo entienda. Sí, yo sin lugar a dudas, ahí te doy la razón que en cuestión de, bueno, no más de un año, puedas venir y ya puedas ver perfectamente una estructura de una gran parte de este anfiteatro, que es algo inconmensurable, diría yo, ¿no? Conociendo ya la riqueza que vais conociendo de Porcuna, yo he visto por ahí que se pretendía solicitar el hermanamiento con Roma por esa unión tan importante. Quitando esa idea, ¿con qué otras ciudades monumentales se podrá comparar Porcuna? Porcuna. Bueno, a ver, aunque parece una idea disparatada el hermanamiento con Roma, porque suena así, pero piensa que Porcuna, el gran desarrollo de esta ciudad, con una extensión inmensa, esta gran extensión se da cuando Roma está aquí, es decir, cuando Porcuna es romana, cuando es la antigua Vulco, ¿no? Entonces, ese gran desarrollo se le debe a la época romana, ¿no? Entonces, aunque pueda sonar como una idea un tanto loca, ¿no? Como tú has dicho, pero sí que es cierto el gran vínculo de Porcuna con la antigua época romana. Piensa que el título de ciudadanía, el hacer moneda propia, la moneda de Vulco, ¿no? Eso se da con el desarrollo romano. No obstante, te digo que Porcuna tiene muchas ciudades paralelas, como por ejemplo puede ser Carmona, pues por su posición también geoestratégica, tienen desarrollos históricos muy parecidos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que Carmona estaba ciertamente vinculada a Sevilla y entonces pues vivió un poco como de esa reciprocidad con Sevilla. Porcuna queda a 2 caballos entre Jaén y Córdoba y entonces, bueno, pues por los avatares de la historia, al final se da el peso a la ciudad de Córdoba y Porcuna entra en declive. Pero bueno, Porcuna, yo siempre digo que Porcuna es Porcuna, es decir, que no puedo ni compararla porque yo no conozco casos parecidos ni paralelos. Y mira que se investiga, y mira que se publica, y mira que se trabaja en estos temas, pero no los conozco. También creo que conforme vayamos avanzando en estas investigaciones, en estos trabajos de restauración, puesta en valor y demás, yo creo que Porcuna tiene entidad en sí misma como para hacer eso, tener como el patrimonio que tiene y por tanto a Porcuna se le conozca por él y no sin más paralelo. Qué barbaridad. Se ha notado, Blanca, que es porcunense de pro, ¿no? Se ha notado bien, ¿eh? A ver, si uno de Porcuna... Mira, yo siempre digo que lo que somos, lo mejor o lo peor, se lo debemos a nuestro pueblo, se lo debemos a Porcuna. Yo por avatares del trabajo y demás, pues ando en Sevilla, entre Sevilla y Porcuna, pero yo siempre miro a Porcuna porque al final trabajo en Porcuna y me desarrollo profesionalmente a nivel de investigación en Porcuna. No, y fuera de broma, merece muchísimo la pena acercarse a esta localidad y lo que estamos diciendo. Si ahora es interesante, imaginad, pues más o menos dentro de 1 año, 2 años, cuando todos esos descubrimientos hayan salido ya a la luz, ya los pueda visitar el público. Y además de descubrimientos, ahora por ejemplo el Ayuntamiento está haciendo una apuesta muy seria por reubicar todo el museo arqueológico, es decir, reordenar todo, porque durante un tiempo atrás se venía trabajando como de una forma un tanto anárquica, ¿no? Sí. Y ahora el Ayuntamiento ya está trabajando de una forma como más
técnica, más... más pensando efectivamente. en el objetivo que se quiere lograr. Eso Claro, es. claro. Entonces se están reordenando el museo. De hecho, aquí en la torre, ahora mismo a los pies de esta magnífica torre de Boabdil, aquí vendrá toda lo que es la parte de la época medieval y la época almohade, la vulcuna musulmana, Sí. vendrá aquí, mientras que en las galerías del Pósito ya se está trabajando para meter ahí todo lo que tiene que ver con la hipolca íbera, porcuna íbera, o la obulco romana, ¿no? Es decir, como para segregar todo este museo y para que realmente tenga sentido, porque al final esto también es muy importante, y os agradezco que hoy estéis aquí, porque los técnicos podemos estar trabajando inconmensurablemente en restaurar, en desarrollar, en todo, pero si luego no hay una buena rueda de transmisión que lleve a la sociedad todo lo que estamos haciendo, No sirve para nada. todo esto, Sergio, es tirarlo. Tirarlo. Bueno, pues fijaros qué cosa más interesante. Yo os voy a dejar aquí porque, bueno, lo que estáis viendo ahora mismo es una reproducción de una de las esculturas que se encontraron en el yacimiento de Cerrillo Blanco, que es un poco, lo vais a encontrar cada vez que visitáis Porcuna, en muchos rincones se encuentran, y es un poco para recordar ese pasado y la importancia de todo esto. Pero hablando de pasado y de futuro, yo quiero que tú me hagas una pequeña guía de cuáles son los puntos que no nos podemos perder de Porcuna, aparte de la Torre de Boabdil, que es como el emblema. Sí, bien, pues mira, yo os diría empezar viniendo a Porcuna lo que habéis hecho vosotros. Venir por la mañana temprano, vamos a Cerrillo Blanco, con la fresca, vamos a Cerrillo Blanco, así entendemos toda la topografía de la ciudad, desde la lejanía se entiende perfectamente la topografía de la ciudad, luego uno ya llegar al pueblo, ir a la oficina de turismo, las antiguas carnicerías reales, recién rehabilitadas, donde a ellos van a dar, con un proyecto de innovación que estamos haciendo a nivel técnico y tecnológico muy interesante para guiarnos por el municipio, y vamos a empezar viendo la parroquia, continuando por las galerías donde veremos las primeras salas del Museo Arqueológico, posteriormente venir aquí a la torre, claro. Y ya aprovechando que estamos en el corazón del pueblo, en la torre, continuar yendo a la Casa de la Piedra, Paseo de Jesús, Iglesia de Jesús, y ahora, una vez que estamos en ese punto ya, desviarnos al sector San Benito para ver la Iglesia de Santa Ana, que en cuestión de 4 meses va a ser el espacio cultural Santa Ana, que recogerá el centro de recepción de visitantes, y de ahí a la cisterna romana, que como tú bien decías antes, como esa niña bonita. Es tu niña bonita. Y terminamos... y ya comiendo. Bueno, no, antes tenemos que pasar, os invito a que paséis por el anfiteatro, que para cuando venga estará muy avanzado, y lo que sí ya después, porque una gastronomía va paralela al desarrollo patrimonial. Vamos, por favor, o sea que tenemos luego que probar también los A ver quién aguanta si no, a ver quién aguanta viéndolo todo si no come. Hombre, es que digo, ¿quién aguanta este tute? Hombre. Si no come, no hay que aguantar el tute. Bueno, nosotros vamos a hacerle caso en el recorrido y vamos a irnos dentro de un ratito a un lugar que es el ejemplo vivo, hecho piedra, de lo que es el empeño de una persona en hacer algo. Bueno, Ahí pues lo luego dejo. te vemos, Sergio, y muchas gracias por este tour que nos estás haciendo por todos los pueblos de Andalucía. Bueno, nos gustaría estar en todos, no podemos, pero bueno, en muchos sí que vamos a estar, ¿eh? Vamos a, sin movernos de casa prácticamente, ¿eh? Ejemplo hecho piedra de lo que es el empecinamiento de una persona. Es decir, que si a alguien se le mete una idea en la cabeza y decide hacerla realidad, lo consigue si se empeña. Y ese ejemplo está en el sitio en el que estamos pisando. Estamos ahora mismo en la terraza, en la parte alta de la que se conoce como la Casa de la Piedra, que es una construcción súper curiosa de Porcuna, que la hizo Antonio, un señor que no tenía conocimientos de arquitectura, que era cantero, que un día decidió construir esta casa entera de piedra, sin saber nada de materia, sin saber absolutamente nada, y ha hecho una obra de arte que vais a ver ahora. Está con nosotros Matilde, que es una de sus nietas. Hola. Qué orgullosa enseña esta casa, porque han venido televisiones, ha venido gente de todo el mundo a conocer la Casa de la Piedra. Cuando terminó la casa, esto fue un boom. Fue poco a poco, vamos, él en vida disfrutó de ver cómo venían las televisiones, cómo venían los periódicos y demás a sacarle para ver su casa, porque la verdad es que es única. Es única, es una maravilla, y es verdad que la casa no se terminó hace muchos años. ¿En qué año fue? En el año... En el 60, en el año 60. Él la casa realmente la hizo en toda la dura posguerra. Claro. O sea, después, antes de Guerra Civil, él tenía hecho los cimientos y un aljibe que hizo. Sí. Y para surtirse del agua se vería que vio por ahí alguna cisterna romana, porque es realmente una cisterna romana lo que hizo. Y bueno, que hizo el aljibe, y luego del parón de Guerra Civil,
pues siguió él haciendo la casa, que el ayuntamiento siguió haciendo, continuó también con el Paso de Jesús, y ya toda esta zona se embelleció muchísimo. Es que esto, Antonio era un señor muy humilde. ¿Cómo era el mote de Antonio? Gronzón, pero eso es por cabezón. Por cabezón. En castellano se dice granzón, en castellano, pero en andaluz, aquí en Porcuna es gronzón, que es lo que no cuela por la criba. Claro, pero fijaros si era cabezón, porque no tenía dinero para comprar un terreno y aquí había una escombrera. O sea, ahora aquí, si echamos la cámara hacia allá, veréis un parque espectacular, hay un montón de viviendas, pero es que aquí no existía nada, era una escombrera y él le dijo al ayuntamiento: ¿me pueden ustedes dar este terreno que yo me quiero construir una casa de piedra? Y le dijeron loco. Se la dieron, por supuesto. Sí, se la dieron, pero a ver si la saca. Le dieron el terreno y la verdad, él fue un tiempo muy duro para él. Claro. De hecho, él utilizó un carrito que está puesto abajo y una burra. Y pues yo pienso muchas veces que lo que no hablaría él con su burra en aquel entonces cuando nadie le hacía caso. Claro, fíjate. Porque la dieron de loco, lo dieron de que iba como a arruinar a su familia. En fin, que no confiaba en nadie en él. En parte, a ver, en los años 30, sin medios ni nada, que te dicen que van a hacer una casa, yo creo que todos lo hubiéramos pensado. Pero es que está hecha con todo lujo de detalle, es decir, que no os creáis que solamente la estructura, sino que tiene, por ejemplo, pensada las farolas. Las farolas. Luego también la piedra, todos son paños grandes, aunque él luego le hace esos dibujos. Ajá, ¿y eso lo hacía él solo? Solo. Y lo más significativo es este techo. Fíjate. Bueno, este es el suelo del techo que luego vamos a ver. Claro, que son piezas de piedra. Son 15 piezas que van de parte a parte. Claro. Esta es la clave y a esta clave se unían las demás. Daros cuenta que en aquella época subir esto, una superficie plana, o sabes cómo la subes o no la puedes subir. O sea, se inventó una herramienta, se inventó un carretón que se lo hizo un amigo suyo que era carpintero, Jesús Pérez, la familia de Jesús Pérez. Le hizo el carretón y con el carretón y una trócola llegó a subir. Bueno, pero es que vais a alucinar, porque esto es la terraza exterior. Nos vamos a poner la mascarilla porque vamos al interior. Ahora tiene la casa, han colocado un ascensor moderno con de la cristal para poder recorrerla entera, porque son varias plantas hacia abajo. Pero mirad qué cosa más curiosa. El techo, él decidió hacer este techo de piedra y dijo: le voy a dar la forma de un toldo. Ahí está el roto. Y ha hecho el toldo, hizo el toldo con las cuerdas y en un rincón está como si se hubiera roto la tela del toldo. O sea, fijaros la idea de Antonio, del abuelo de Matilde. ¡Qué artista! Que ahí está hasta el roto del toldo, pero es que no... Nos vamos a subir en el ascensor. Si veis un poco que se pixela la imagen, pasa Matilde, que esta es tu casa, hija. Si no, ya no es mía. Ya no es tuya. Si veis un poco que se pixela la imagen es porque todo esto es de piedra y aquí la cobertura se va. Pero atención, no hemos montado en el ascensor para que veáis el tamaño y lo complicado que fue hacer esto. Porque es que además el ascensor de cristal nos permite ver lo que era los esta casa. cortes de los techos, todo ha sido una rehabilitación muy bien hecha, y ponerle el ascensor y todo le da muchísima importancia, ha sido un acierto. Digo, y ahora mismo estamos llegando, Blanca, justo a la planta en la que estaba, pues por decirlo de algún modo, la parte noble de la casa, el cuarto de tu abuelo. Exactamente, a ellos esta planta la habilitaron como de hogar. Pasa que ahora con la rehabilitación... Pues ya se le ha dado carácter expositivo. Hombre, más expositivo, más monumentalizado. Sí, pero vamos, aquí están las butacas de tu abuelo. Exactamente, estas son. Aquí están las butacas de los abuelos. abuelos. Y ahora veis, este es el techo, que el suelo que hemos pisado arriba. Sí, a ver si lo podemos ver. Fijaros el techo como es, Blanca, mira, que está hecho a mano todo. Sí. Qué bonito. Como un puzzle, el dibujo sigue como es si fuera un puzzle. Pero es que verás tú, vas a alucinar todavía más, porque aquí tenemos a don Antonio Aguilera, su busto. Y el busto de su señora. Y el busto de la abuela, que también está. De la abuela, porque esto siempre yo lo digo que hay que entenderlo como un proyecto familiar. Claro, esto era la casa. O sea, él solo no, ella, su hijo, vamos a ver, él hizo la casa. Pero aquí el apoyo fue de su familia, de su señora, entonces se merecía poner un busto a ella también. Claro que sí, pobrecita mía, lo que tuvo que aguantar. La verdad tu abuelo cabezón. Si era cabezón, pues imaginaros. Imagínate la pobre lo que tuvo que aguantar. ¿Cuántos hijos tuvieron? 7. 7 hijos. Sí, y los varones fueron los más pequeños, que fueron los que le ayudaron después en la construcción. Le ayudaron. Si podéis, si se ve la planta de abajo, en la planta de abajo hay un salón de reuniones. ¿Para qué quería tu abuelo ese salón de reuniones? Parece el pleno del ayuntamiento. Un salón comedor. ¡Qué barbaridad! Un salón comedor hermoso. Con perchas de piedra que están allí, que aquí también arriba hay perchas de piedra. Sí, un salón estupendo. Y luego lo mejor es que abajo él construyó un aljibe sin ninguna argamasa, es decir, que las piedras se aguantan una a otra
como el acueducto de Segovia. Exactamente. O sea, esto es... Bueno, tú llegaste a conocer a tu abuelo muy bien, por supuesto, ¿no? Por supuesto que Mati? sí, sí. Y ese carácter de hombre, de coraje, de... Yo es que conocí a mi abuelo. Claro. Yo conocí a mi abuelo, entonces, a ver, yo para mí era una persona pues normal, corriente, yo no le daba más importancia a tantas excentricidades. Vamos a ver. Sí. Era un hombre pues normal y corriente, muy Currante. cariñoso, muy cariñoso con su familia, con sus nietos, que hay gente que cree que por ese carácter, no. Era una persona, además muy agradecido del apoyo que tuvo de su familia. Le gustaba hacer reuniones, le gustaba, en fin, que era un hombre, pues, hombre, de carácter flojo no era. No era. Vamos a ver, eso vamos a ser sinceros. La verdad. Flojo no puede ser una persona que hace esto. Tenía un carácter fuerte, pero más que todo porque cuando creía en algo y firmemente y él veía, eso se hacía. Se hacía. O sea que eso era así. Eso lo tenía, pero es que vamos a enseñaros más cositas. Vamos a entrar ahora mismo en lo que era una cocina, una de las cocinas que hay en la Mira, casa. esta es la que ellos usaron. Esa es la que ellos usaron. Sí. Ahí es donde cocinaba tu abuela. Sí, esta es la que ellos usaron. Ajá. Y fijaros la cocina con todos los detalles hechos absolutamente en piedra. Luego ya tiene las baldas de madera por hacerlo más cómodo. La baranda de piedra. Pero mira lo curioso. Y luego en la baranda de piedra que que es de una sola pieza, ¿eh? es de una sola pieza. Mira la baranda. Y mira la mirad baranda, cómo es. aquí queda la pega, ¿no? Pues esto era un bloque de piedra así de grueso. A él le gustaba mucho enseñar esta baranda. No solo le recortó para darle la forma, sino que le metió los escalones, que cada escalón es un peñón, pero eso en toda la casa. Claro. Aquí no se aprovecha la piedra, aquí cada escalón es un peñón. Y fijaros que hasta en el pasamanos parece que está sobrepuesto. Y el pulido de la piedra es muy curioso, y hay que decirlo porque eso tiene mucho trabajo. En aquel entonces la piedra, los canteros de Porcuna lo llaman, que lo hacían con una lisica. Y una lisica es un cacharro con agua, Sí. otra piedra más fuerte y dale que te Y le pego. iban dando. O sea que no había lija, no había hacer esta columna con esta perfección, Fíjate. hacer esas perchas de piedra de una sola pieza. Vamos, es que yo lo estoy viendo y te prometo que yo no me puedo... Ten cuidado con el abanico, que hace ruido, Mati. Vale. Yo lo estoy viendo y me cuesta trabajo creer que esto no lo haya hecho un equipo de 20 obreros trabajando. Hombre, él, vamos Me a ver, cuesta. el labrado de la piedra lo hizo solo. La idea de construcción, que hacer una obra de arquitectura sin ser arquitecto tiene muchísimo valor. Vamos a salir al patio. Luego, pues, cuando había que traer piezas grandes, incluso contrataba canteros. Claro, bueno, pero- eso sí, porque sobrenatural tampoco era. Sí, pero es que él no tenía ni idea. Pero sin tener idea y saber poner las medidas, los pesos. Fíjate. Yo de todas maneras creo que los canteros tienen un sentido de... Sí. así de peso, de medidas, de Que no tenemos estructura, ninguno. que, Pero es que fíjate, Blanca, lo más curioso es que su abuelo Antonio quiso dejar una placa en la que le explicara la historia cómo construyó su casa. porque Anda. escribía muy bien Porque también. escribía muy bien, porque es que además tú lees la forma de escribir y escribía muy bien. Y dice él mismo, después de 29 años de trabajo conseguí ver terminada mi obra sin ayuda de nadie extraño, sin planos, como la choza de un melonero, resolviendo las dificultades en mi cabeza y demostrándole a todo el mundo que no estaba loco. Pero ¿quieres alucinar más, Blanca? Vámonos para afuera, Matilde. Vaya a Dicho alucinar queda, todavía más. Dicho Atención. Ellos, cuando ya vieron que la casa venía tanta gente a conocerla, decidieron explotarla turísticamente. Entonces, pues recibían las visitas, la abuela estaba sentada, recibían a las visitas. Su tío, que había perdido la vista, era el encargado de enseñar la casa. Exactamente, mi tío perdió la vista recién terminada la casa, Sí. manipulando pólvora en la cantera, le estalla en la cara y se queda ciego. Entonces ellos vieron por una manera pues, de buscarse la vida, se enseñó la casa, ha sido el primer reclamo turístico de Porcuna. Claro. De hecho, a buen orgullo lo tenía él siempre, que Porcuna se conocía por la Casa de la Piedra. Fíjate, y es que desde luego se merece Le que la dieron conozca la todo el mundo. medalla de oro al mérito del trabajo en el año 1971, vino el ministro de Trabajo a entregarle la medalla, pero aún así su orgullo era que Porcuna se conocía por la Casa de la Piedra. Pues ahora fijaros lo que él construyó aquí. Para cuando vinieran invitados, vinieran Sí, la fiestas, Santa vinieran Cena. visitas, La un Santa comedor Cena. exterior, Blanca, que mira cómo es. Por favor. La Santa Cena. ¿Qué te parece, Mati? Mira cómo es. Esta mesa mide 7 por 2 y pesa 7.000 kilos. La trajeron 400 hombres voluntarios desde las canteras hacia aquí. Fíjate. Con estas ruedas que están aquí expuestas y con unos troncos de álamo.
Fijaros, los asientos pesan todo igual, miden igual y son anatómicos. Tienen la forma de la curvilla piedra. para que no te duele la work cookie en la piedra, Blanca, que luego vas tú a las sillas del chiringuito y vas, Sí. sale solladita. Pero es que el colocó... y la pieza esta es como era una pieza, bueno, era y sigue siendo una pieza tan inusual, y le dio tanto quebradero de cabeza, ya iba a ser una cosa, iba a ser otra. La casa se llama Casa de la Piedra en honor a esta piedra. A esta piedra. Bueno, y al sillón... El de la Santa como Cena, de la época señor. medieval. Escúchame, te digo yo a ti que yo aquí me he echado una siesta, ¿eh? Pues mira, muy curioso también este kiosco. Fíjate. Este kiosco, mirad que Y le puso farolillo. kiosco Gronzón para Sí, las bebidas mira- de los turistas. Mira que ¿Cómo no? esto, verás, Pero cuando tan- llega a la casa a nivel del parque, a nivel del paseo, se le presentó un grave problema económico que ya no tenía, Claro, ya no era piedra, todo claro. tenía madera, cristales, Claro, todos hierro, los en fin. complementos. Como la gente ya bajaba al Paso de Jesús, montan kiosco de bebidas. Claro. Le daba su refresquito y con el beneficio sacaba para Y montar. entonces Pensaban él cuenta que entre el kiosco y un buen año de mármoles que tuvo, Claro, pues le pudo dar fin a la casa. claro. Eso es lo que se conoce voluntad férrea, pero aquí es Exactamente. voluntad pétrea, ¿no? Pétrea, aquí es pétrea. Bueno, pues Blanca, te voy a contar una curiosidad. A ver. Que me ha explicado Mati una cosa de su madre que a mí me ha emocionado mucho. Ay, por Dios, mi hija está llorando. Cuéntalo. Que mi madre era súper fan de Sergio. Mi madre en mi casa salía Sergio y teníamos que ir toda vez a Sergio. Fíjate la casualidad de la vida y nos ha juntado hoy. En ¿Has casa visto, teníamos que ir Sergio? toda vez a Sergio. Así Los que- pequeños, estuvo un año viviendo con nosotros hasta que ella se fue. Hasta que ya se fue. Y era Sergio, teníamos que ver a Sergio. Así Entonces que- mi hija ha venido y cuando lo ha visto se ha emocionado y todo de ver a pues Sergio. eso es lo bueno. bonito, Fíjate las Sergio. casualidades de la vida, lo bueno que es viajar por Andalucía para encontrarte estas cosas. Es súper Anda fan, que no. pues, súper fan. Eso es porque su madre Así que sabía nada, bien, su devolvemos la madre conexión sabía bien por- dónde ponía el ojo. Yo creo que era eso, yo creo que era eso. El que. Dice que tu madre sabía bien dónde ponía el ojo. Di que sí, claro que sí. Mi madre era hija de este, ya ves tú, más inteligente Hombre, que hombre. hombre, no veas tú cómo tenía que ser. Igual que ella, igual que ella, que es todo temperamento. Bueno, pues este es solo uno de los descubrimientos más de Porcuna, porque en un ratito os vamos a enseñar unas pinturas únicas de Julio Romero de Torres, que no tienen bien. nada que ver, ¿verdad?, con la mujer morena, que aquello de Nada, la nada, copla. nada. Son las únicas pinturas religiosas que hizo. Pues los vamos a ver ahora dentro de un momento. Yo Qué bien. voy a probar los sillones anatómicos, a ver si... Pues no me duele lo pierdo. el Oye, y un culete. beso a toda la familia, ¿eh? Deben sentirse muy orgullosos del abuelo. Vaya Que un besazo. herencia, además, Gracias, que les ha dejado para que se igualmente. sientan cercanos siempre. Garrampón. Aquí en Porcuna es cuando alguien va muy apañado, muy arreglado. Y tú con el mono naranja estás muy garrampona. Perdona que te diga. Muchas gracias. Digo, Bueno, vamos a ir vamos accediendo. a ver qué he hecho. Gracias. Pues eso, bueno, vamos a ir accediendo a esta iglesia de la Asunción de Porcuna para enseñaros ese tesoro que estaba aquí prácticamente escondido. Durante la Guerra Civil se tapó con aguacola durante esa época y ha permanecido oculto prácticamente hasta mediados de los 70. Y bueno, aquí había un padre y un hijo que eran estudiosos de la pintura. Con nosotros está Juan Miguel, que es el hijo. Y cuando descubrieron y quitaron el aguacola y vieron lo que había en los techos, en el crucero de la iglesia, se dieron cuenta de que no eran unas pinturas normales, de que era una obra de Julio Romero de Torres y de que para nada tenía que ver con el cuadro típico de la mujer morena que todos tenemos en mente cada vez que se menciona al pintor. Hola, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente esto es otra historia. No es el Romero de Torres al que está la gente acostumbrada a ver. Y está por encima, rebasa todos los tópicos que os podáis imaginar. Voy a ponerme la mascarilla porque ya aquí accedemos a interior y vais a ver lo que estamos hablando. Cuando llegamos a la iglesia de la Asunción, justo encima del altar mayor, fijaros la pintura que encontraron Juan Miguel. Menuda Asunción, que yo la he visto antes y digo, esto aquí, esta pintura de Julio Romero, qué maravilla, porque además es como una pintura viva desde lejos, es una imagen, bueno, fantástica, a mí me encanta. Sí, es increíble, la verdad es que es una joya. Fue la primera pintura que se le encarga a Julio Romero de Torres, que cuando vino aquí tenía aproximadamente unos 29, 30 años. Todavía no había pintado lo que tenemos en mente, las obras míticas de él, no había llegado a esa época. Su estilo, digamos, de madurez todavía no había aparecido. Sí. Aparece unos cuantos años después, a partir de 1907, 1908. Entonces esto estaba pintado unos cuantos años antes, 1903, 1904. Y podéis ver que él sigue en este momento una pintura de factura suelta, jugosa. Si nos acercásemos desde aquí, la verdad,
el mural parece pintado en un estilo muy académico, pero si nosotros nos acercásemos, pues veríamos que son arrastres, manchas, una pintura viva, muy jugosa, muy moderna, entre comillas, el mural. Gustó tanto en el pueblo el resultado que se le encargaron, porque él vino solamente a hacer este mural. Él solo vino a hacer ese mural. Solo. Y vino además recomendado por el contratista de obras de la iglesia, que se rehizo entera en un estilo ecléctico, en estilo románico bizantino. Se rehizo casi completamente la antigua que había, porque se había derrumbado. Y lo trajeron para hacer solamente esa obra. Y lo trajeron dentro de las tareas, ya había sido hecha la iglesia, ¿no? Construida la fábrica de la iglesia, entonces pues, se trajo para hacer una decoración. Se estaba cuidando mucho la decoración. Y fueron por un pintor que entonces era Romero de Torres, que no era desconocido, era un gran pintor cordobés que estaba empezando a destacar, pero no solo a nivel local de Córdoba, sino también a nivel nacional. Él venía ya, cuando vino a Porcuna, había participado en exposiciones nacionales de Bellas Artes, había tenido menciones honoríficas y había tenido medallas incluso en esas exposiciones nacionales de Bellas Artes. Y lo llamaron para engalanar esta iglesia y gustó tanto que le encargaron otros frescos, ¿no? Exactamente, no son frescos, son murales. Son murales. Él los pinta a la manera de como se hacen este tipo de pinturas a gran formato a mediados del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, y, al igual, por ejemplo, que el Museo Cerralbo en Madrid, al igual de la Casa de Linares, te lo digo porque son edificios conocidos, pues la pintura es pintura mural, es decir, no es el fresco, que estamos acostumbrados a la pintura renacentista y tal, porque está pintado a óleo y sobre yeso seco, paramento seco, lo cual, como podéis ver sobre todo en las pinturas laterales... Por ejemplo, en la Sagrada Familia que hay aquí, ¿no? Sí, veis que está dando muchísimos problemas de conservación, no solamente aquí, sino también en San Francisco el Grande. Sí, pero es por eso, porque sobre la base en la que está hecha. Por la técnica, sí. Juan Miguel, cuando tu padre y tú descubristeis la importancia que tienen estas pinturas, me imagino que tuvo que ser algo emocionantísimo. Sí, mi padre estudió Bellas Artes en Sevilla. Sí. Y entonces cuando nos trasladamos, vivíamos en Sevilla y en el año 1973 nos trasladamos, mis padres se trasladan, regresan a su tierra, ellos eran de aquí, mi madre de Porcuna, mi padre de Torredonjimeno. Sí. Y entonces mi padre venía había hecho la carrera de Bellas Artes en Sevilla. Él estaba muy acostumbrado al patrimonio pictórico, de allí, sevillano. Y lo primero que vio, aquí, bueno, volviendo al mural, o si no lo digo, lo primero que le llamó la atención es que la Virgen que había presidiendo la iglesia de Porcuna se dio cuenta que era la misma Virgen del museo de que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. De Sevilla, efectivamente, de Juan del Castillo. Cuando entras en la sala principal del Museo de Bellas Artes de Sevilla y doblas a la izquierda la mirada, ahí te lo encuentras. Y ves a los pies de la iglesia presidiéndola esta misma Virgen en un gran cuadro también de gran formato. Pero y entonces, a raíz de aquello, ya empezó a tirar del hilo. Sí, empezó a hacer un estudio serio de este tema, de las pinturas de aquí, porque estaban sin estudiar. Y se dio cuenta. Y entonces, a raíz de ahí empezamos a tirar del hilo. Empezó él primero a tirar del hilo, yo entonces era un niño, y al final pues salieron unas cosas alucinantes. Vamos a ir con rapidez porque, por ejemplo, queríamos enseñar de esta Sagrada Familia, que ya vemos en la cara del niño, que va vestido encima de blanco, ya las caras, los rostros típicos de Julio Romero de Torres, ¿verdad? Ya se ven los rasgos de los cuadros. En ese tiempo Romero de Torres está en un periodo de cambio personal. Claro, y ya llega este momento. Y también está replanteando su estilo artístico. Y es en Porcuna, donde vemos la evolución que tiene en esos años. En los años Sergio, tenemos que ir terminando. 1904, él y su hermano están haciendo muchos viajes. Vamos a ir terminando ya porque tenemos prisa. Vale. Vamos a quedarnos con un detalle. En primer lugar, atención a la Sagrada Cena, que Julio Romero de Torres se tomó la licencia de colocar una lámpara eléctrica, que era un anacronismo que... una licencia que él se tomó. Una licencia anacrónica que tiene mucho que ver con la pintura de aquella época de los pintores contemporáneos. Y además... Mi padre y yo descubrimos que se basó en la obra de un pintor que se llama Henri Goubert. Y además que encima los rosetones arriba también son pinturas de él. Vamos, un museo auténtico de Julio Romero de Torres, una rareza que gracias a Juan Miguel podemos disfrutar todos. Gracias, Sergio. Perdona las prisas, pero es que estamos pendientes de una conexión en directo. Vamos a dar paso rápidamente a nuestro compañero Rafa Fernández. No os preocupéis. Que